Hola, bienvenidos a este podcast. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Saludamos a Argentina y a Guatemala. Y gracias por estar comentando y viendo nuestros videos. Si es primera vez que entras al canal, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir. En el episodio anterior hablamos de la segunda venida de Cristo, que va a ser al final de la tribulación, en donde Él viene a establecer su reino terrenal, que su sede va a ser en Israel. Hoy vamos a hablar del milenio. Exacto, Cristo establece su reino terrenal por 1000 años y mientras transcurren los 1000 años, ata al diablo al abismo. Y lo podemos ver en Apocalipsis 21. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí podemos ver que algunos serán jueces, dice que para que estén sentados en tronos para juzgar a las naciones. Y hay otros que son resucitados, que son los mártires, los que murieron en la gran tribulación y van a ser resucitados aquí. Recordemos que son las personas que regresaron del bimá de Cristo a lavar sus vestiduras en la tribulación con la sangre de Cristo. Y personas de las naciones que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Sabemos que la iglesia, novia de Cristo, está también gobernando con Cristo. Ahí también decía de que van a haber tronos para gobernar a las naciones. Ahora la pregunta es, ¿qué naciones? Y es de personas que pasaron de la tribulación, que pasaron al milenio de una forma que no hubo muerte para ellos, pero no van a ser transformados como la novia, como los mártires. Ellos van a ser en cuerpo natural como estamos nosotros ahora. O sea, Mardo, que los de cuerpo natural van a ser gobernados por los mártires, porque dice allí, refiriéndose a ellos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Exacto, Marie. Y este reino milenial se caracteriza por un reino de paz. Dice Isaías 11, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra,
y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, y que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Aquí podemos ver que el presidente de todas las naciones es Cristo, que viene a juzgar con una justicia y paz. Otra cosa que miramos ahí es de que la ferocidad, ¿verdad?, de los animales, pues ya no está. Qué impresionante cómo describe acá el milenio, porque ahí está hablando de otra ecología. Y también que la vida de las personas durará, es impresionante, como la de un árbol. Solo nos podemos imaginar todo esto, lo que describe, lo del milenio. Y eso lo dice en Isaías, lo podemos ver a la luz de la palabra. En Isaías 65:22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Sí, en ese periodo de tiempo va a ser como antes. Antes vivían los hombres muchos años, como Adán, que vivió 930 y Matusalén vivió 969 años. Dice Isaías 65:20, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Qué impresionante, Mardo, porque cuando uno a veces lee la palabra y viendo tantos siervos de Dios que vivieron tantos años, y uno dice, ¿cómo es posible que Matusalén vivió 969 años, Adán tantos años, ¿verdad? Pero es impresionante porque en el milenio sucederá eso. Es más, en el milenio seguirán naciendo personas. Y el que muera antes de los 100 años se considerará maldito, como tú lo acabas de leer. Y la Biblia habla eso, que se considerará maldito al que muera antes de los 100 años, porque estamos viendo que Cristo es el presidente de todas las naciones. Hay otra ecología. Ya vimos que los animales ya no tienen esa maldad. Entonces, ¿por qué ya no llegó a todos esos años? Es porque algo ha de haber hecho él. Por eso es considerado maldito. Y las personas que mueran allí, es esas personas que entraron, como decíamos al principio, entraron con cuerpos naturales, como los que tenemos ahora nosotros. Pero vemos de que la novia, ¿verdad?, la iglesia, novia de Cristo, pues no hay muerte ni para los mártires, ¿verdad?, que vemos ahí. Ahora, para los que entraron, como te decía, con cuerpos naturales, sí es de lo que está hablando ahí, de que ellos van a morir de 200 años, 300, 500, 700, 900. Para ampliar un poco más del milenio y tener una idea, imaginémonos solo que Jesús va a gobernar y tendrá un gobierno de paz, de rectitud, y que habrán personas buenas, justas. Imagínate todo eso, ese gobierno de paz, de tranquilidad, aunque van a haber algunos, ¿verdad?, malos, pero ellos no han recibido la plenitud del evangelio. Entonces, para tener idea que el milenio va a ser gobernado por nuestro amado Jesús. Imagínate esa paz que queremos ahorita en el mundo. Eso solo Jesús la puede dar y la va a dar en el milenio. Exacto, solo imaginémonos eso, Cristo gobernando aquí todas las naciones. Va a ser un gobierno pues transparente, donde no va a haber corrupción. Porque muchos países, presidentes, quieren firmar la paz, dar esa paz, y la paz que Dios da, el hombre no la puede dar. Entonces es impresionante
cómo el hombre gobierna, y en el milenio vamos a ver cómo Jesús vendrá a gobernar. Que solo Él puede dar esa paz que tantos ahora en este mundo, los presidentes se empeñan, pero no podrán, porque nuestro amado Jesús vendrá a gobernar por 1000 años y nos dará esa paz. Continuando con el tema, en Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí habla que al final del milenio habrá otro turno de resurrección. Sí, podemos decir que es el cuarto turno de la primera resurrección. Para que comprendamos más sobre los turnos de resurrección, podemos hablar de 4 turnos de primera resurrección, sin mencionar el turno de los 2 testigos. Sabemos que Cristo tiene las primicias en todo. El primer turno es la resurrección de Cristo Jesús con algunos del Antiguo Testamento. El segundo turno es cuando dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El tercer turno, empezando el milenio, resucitan a los mártires, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. El cuarto turno es al final del milenio, donde dice la Biblia: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ellos vemos que no gobernaron en el milenio, pero son salvos y entran a la eternidad futura. Ahora, la segunda resurrección es para la muerte segunda, que es después del milenio, en donde hay un único turno, que es el juicio del gran trono blanco, que es un único turno para los perdidos. Ahora miramos que al final de los 1000 años es desatado Satanás. Lo podemos ver en Apocalipsis 27. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí, sale a engañar a las naciones, que ya vimos que están con cuerpos naturales, que es fáciles de engañar. Dice Apocalipsis 28: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí miramos que hay otra batalla al final del milenio. Es impresionante, Mardo, que después de ser gobernados por 1000 años por Jesús, habrán personas que van a ser engañadas. Después de vivir por 1000 años en completa paz, todavía sí engañarán a muchos. Y Satanás no solo engaña a las naciones, sino fue a traer a las huestes de maldad para estar en esa guerra, por lo que dice aquí en Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y aquí está hablando del fin ya de Satanás. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, este versículo lo que nos dice es que ahí será el final de Satanás, porque va a ser lanzado al lago de fuego. Es donde va a ser su final, su destino. El milenio es un evento que tiene dividido el pensamiento de muchos cristianos. Sí, Mardo, existen diferentes corrientes de doctrina que han confundido al pueblo de Dios. Existen 3 escuelas teológicas que enseñan 3 diferentes teorías. La número 1 es teoría amilenialista. La segunda es teoría postmilenialista y la tercera es teoría premilenialista. Sí, Mardo, y queremos exponer estas 3 teorías porque estas 3 teorías son muy diferentes
y así nos damos cuenta en qué doctrina nosotros estamos creyendo, porque no es nomás de decir, yo creo en esta doctrina, porque a veces las doctrinas están lejos de la palabra de Dios. Por eso la doctrina que nosotros creemos tiene que estar basada en la palabra de Dios. Exacto, María. Nosotros entendemos que la doctrina es muy importante, aunque sabemos que uno no se salva por doctrina, pero por una mala doctrina uno se puede desviar y perder. Exacto, es muy delicado, por eso nosotros tenemos que escudriñar muy a fondo las escrituras y corroborar todo lo que, en la iglesia se dice o que una persona nos dice. Por eso debemos de escudriñarla. La primera teoría que vamos a ver es la teoría amilenialista. Esta teoría enseña que no se debe esperar ningún reino visible del Señor. Porque ellos dicen que todas las promesas del Antiguo Testamento son espiritualizadas a favor de la iglesia y Sión representa simplemente a la Jerusalén celestial. Con esta postura ellos creen que Israel no tiene un futuro nacional. Esta teoría, según ellos, no hay milenio, lo cual no concuerda con lo escrito en la Biblia que dice claramente que los santos van a vivir y a reinar con Cristo 1000 años. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 24. Para que podamos entender un poco más la teoría amilenialista, es que ellos miran los 1000 años como espirituales. Ellos lo miran como milenio ahora. Como ellos lo miran espiritual, entonces ellos dicen, estamos ahora en el milenio, espiritualmente hablando. Ellos consideran la primera venida como la inauguración del reino milenial. Sí, Mardo, y su regreso la consideran como la consumación del reino. Ahora, la segunda teoría es la teoría postmilenialista. Esta teoría enseña que la primera venida de Cristo y las conquistas del Evangelio han atado a Satanás de tal manera que la humanidad está lentamente introduciéndose en su edad de oro mediante el trabajo de la iglesia. Mardo, esta teoría cree que el Señor vendrá para llevar a la iglesia a la eternidad. Esta teoría es la que cree la Iglesia Católica de Roma y una buena cantidad de iglesias protestantes. Para ellos, el término de 1000 años es solamente simbólico, no más. Esta teoría enseña que la iglesia debe establecer el reino aquí en la tierra y debe ir ganando los gobiernos y las naciones para ir preparando el camino para cuando Cristo venga, lo cual no es tampoco la doctrina que Jesucristo vino a predicar. Para que podamos comprender un poco más qué es la teoría postmilenialista, es cuando el hombre se cree que puede gobernar por encima de quien sea. O sea que pone a trabajar a la iglesia, a instarles a que sirvan al Señor, a que sirvan para beneficio del hombre. O sea que esto solo se enfoca en lo terrenal, se enfoca en el dinero, en cosas para adquirir, o sea, es una ambición. Por eso es que ahora se escucha en muchas iglesias prédicas como el reino ahora, poseamos las naciones. Lo que pasa es que ellos miran un reino literal, que la iglesia tiene que entrar al gobierno. Pero lo que sucede, María, es de que el reino de los cielos, como dijo Jesús, no es de este mundo, ¿verdad? El reino tiene que entrar primero al corazón de nosotros para ser libre y formar parte de ese reino, porque ahí miramos que en el milenio, ahí ya va a ser literal cuando Cristo venga. Sí, Mardo, porque en la palabra podemos ver lo del milenio cuando Cristo venga a reinar. De eso se refiere la palabra. Pero hay muchos pastores, líderes que confunden
que ellos tienen que traer el reino acá, que ellos son autosuficientes para hacer el reino aquí en la tierra. Entonces ellos tergiversan esos versículos que hablan sobre el milenio, pero ya sabemos que el milenio va a ser gobernado por Jesús por 1000 años, pero ellos lo tergiversan a su conveniencia, que tienen que ir a las naciones, que tienen que abarcar gobiernos. Entonces ellos lo confunden lamentablemente. Entonces se enfocan todo en lo terrenal, todo en la prosperidad, todo en el dinero, todo en grandezas, todo en hacerse un ego ellos mismos. Pero ya sabemos que esos versículos hablan sobre el milenio donde Jesús vendrá a establecer su reino milenial por 1000 años, valga la redundancia. Sí, María, y esto tiende mucho a la manipulación de gente con necesidad. Exactamente, y eso es lo que a mí me quiebra mi corazón muchísimo, porque ellos pretenden arreglar la vida de las personas y ponerse que ellos pueden, si tú das una ofrenda o si tú pactas o si das diezmos, si das ofrendas, el Señor te va a bendecir o el Señor te va a sanar. Entonces eso lo ponen mucho a su conveniencia, creyendo que ellos pueden arreglar la vida de las personas, pero cuando es Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que hace esa restauración, que cubre esa necesidad. Pero lamentablemente ellos se ponen como salvadores, como ya no le dan como el lugar a nuestro amado Espíritu Santo o a Dios, ¿verdad? Para hacer esos milagros, sino que se ponen ellos mismos. Yo tengo una nota acá, dice, en el año 300 o 400 antes de Cristo, un teólogo llamado Agustín decía que la iglesia debía de poseer el reino aquí en la tierra. Esta idea es humanismo, ya que cree capaz y poderoso al hombre para poder gobernar sobre el hombre. El humanismo lo que hace es tomar las vidas de los seres humanos que están destruidas pretendiendo arreglarlas con planes humanos. Exacto, es justo de lo que estábamos hablando. Ahora, la tercera teoría, la teoría premilenialista, admiten que Jesús vendrá antes del milenio. Es claro que la humanidad ha fracasado. Ningún esfuerzo de las naciones ni de las iglesias puede conseguir el establecimiento del reino de Dios en el mundo. Su venida cumplirá el plan divino, aparentemente frustrado por la caída del hombre en el Edén. Hay muchos que están en contra de esta teoría. Es sobre todo por la idea de que un reino en el que Israel tenga un papel significaría un retroceso en cuanto a la salvación espiritual, conseguida por la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Pero en realidad no hay retroceso como ellos dicen. La obra de Cristo en la cruz es la base para el perdón y la aceptación para todos los que en Él se acerquen. Esta teoría es la que más se ajusta a la Biblia. Lo creemos con todo nuestro corazón, ya que está amparada por la palabra, figuras y declaraciones que afirma este evento. A este grupo pertenecemos los que sostenemos que el milenio es el cumplimiento real del rey teocrático por la promesa hecha de David con respecto a su reino y su trono davídico sobre Israel, que debe ser perpetuo. Esto lo miramos en 2 Samuel 7:23 y 1 Crónicas 7:14. La teoría premilenialista, este grupo se divide en 3 pensamientos. Número 1 es pretribulacionistas. Cree que la novia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70
de Daniel. O sea que los pretribulacionistas creemos, que ahí estamos nosotros, que creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Exacto, Mari. Ahora, número 2, son los medio tribulacionistas. Ellos creen que la iglesia será arrebatada concluidos los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. O sea, Mardo, que allí se refiere a la mitad de la tribulación, que ellos serán arrebatados a la mitad de la tribulación. Eso es lo que ellos creen. Número 3, post-tribulacionistas. Ellos creen que la iglesia será arrebatada visiblemente al concluir la semana 70 de Daniel. O sea, Mardo, que ellos creen que al finalizar la gran tribulación van a ser arrebatados. Con respecto al milenio, hay unos eventos que deben de cumplirse, como está profetizado en la Biblia, que debemos de tomar en cuenta. Dice Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Existe una característica que tiene el milenio, y es refiriéndose a la promesa para el Hijo de David. En Isaías 9:7 dice, se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Mari, mira, en ese texto podemos ver de que se sentará en el trono de David y su reino dice que será extendido. Exactamente. Y aquí la pregunta, ¿quién se sentará en el trono de David? Es interesante porque ahora es que yo entiendo cuando a Jesús le decían Hijo de David. Y el que se sentará en el trono es nuestro amado Jesús. Exacto, María, se sentará en el trono de David por 1000 años, que lo vimos, ¿verdad? Que va a ser en el milenio. Mardo, en Lucas 1:30 podemos ver que el ángel Gabriel fue enviado a María para que supiera que había sido elegida por Dios para dar luz al Salvador del mundo. Debido a que de ella saldría el hijo prometido según la descendencia de David. En la salutación que él le hace, o sea, en el saludo, se refiere a 7 eventos que deben de cumplirse en el Hijo. Exacto, María. Número 1, María da a luz un hijo. Número 2, el nombre será Jesús. Número 3, fue grande. Número 4, llamado Hijo del Altísimo. Estas 3 últimas están por cumplirse. Número 5, el Señor le dará el trono de David, su padre. 6, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Número 7, y su reino no tendrá fin. Exacto, María. Miramos de que su reinado no tendrá fin. Jesús va a reinar 1000 años aquí en la tierra, pero Él sigue con su reinado que no va a tener fin, va a ser a la eternidad, ¿verdad? Y con la búsqueda de Dios, búsqueda de su palabra, nosotros no estamos metiéndonos, ¿verdad?, en doctrinas que en realidad se alejan de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quiero leer en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo quiero despedirme con un versículo. Está en Salmos 77:14. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas.
A veces nuestra mente le pone tanto límite a Dios porque no creemos que todas estas cosas acontecerán. El poder de Dios no tiene límite y su poder es infinito. Yo te invito a que podamos tener el hábito de la lectura de la palabra, ya que si te están dando una doctrina que no está basada a la palabra de Dios, te darás cuenta, porque al leer la palabra nuestro entendimiento se abrirá y nosotros podemos ver en qué momento nos están dando una doctrina errónea. Tu vida espiritual está en juego. Tú tienes que estar con un buen líder que esté aumentando tu fe y enseñándote una doctrina de rectitud y no que te esté enseñando una doctrina terrenal, pues nosotros tenemos una eternidad celestial. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, por favor no dudes en compartir a los demás. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.